Oigan amigos, les tengo una noticia. Estamos en Hong Kong. La nave llegó a Hong Kong. Hoy día no me acompaña la bala. Vamos a improvisar harto este video, porque yo en verdad no soy Luisito Comunica, no tengo la experiencia de hacer videoblogs y una wea. Pero estamos en Hong Kong. Y estamos aquí porque obviamente dando la hora no viene a turistear. Lo que nos interesa son los relojes. Nosotros hoy día vamos a venir a trabajar en los mejores relojes de la historia de Hong Kong. Hong Kong, para mucha gente, como yo, lo asociamos a toda la época del desarrollo de la relojería de cuarzo a finales de los 70 y principios de los 80, y nos interesa saber esa historia. Está Armitron, está Pulsar, está, no sé, todas las marcas hongkonesas de relojería digital eran importantes. Entonces, vamos a tratar por un lado de contar esa historia, también vamos a ir a los mercados de la pulga, obviamente, ver qué está pasando ahí. Queremos ver si podemos entrevistar a alguien que fabricó, que trabajó en alguna de las fábricas. Y por último, y esta es la misión final del día de hoy, vamos a ver si la cumplimos, quiero saber si logramos visitar la última fábrica relojera que queda en Hong Kong, porque ya todas las de la época de gloria se fueron a China. Estén conmigo en este capítulo, ahí estoy cachando cómo hacer esto en los videoblogs todavía, así que vamos a ponerle cariño a la edición para justificar este tema. Así que Alfredo desde la nave, dando la hora en Hong Kong. ¡Vamos! Bueno muchachos, a modo de contexto y de manera muy resumida, Hong Kong es una región administrativa especial de China. En la práctica funciona como un país propio, tiene su propia bandera, hablan inglés y en el resto de China no, tiene su propia moneda, funcionan en la práctica mucho como otro país. Y eso fue porque antiguamente Hong Kong era una colonia británica durante más de 100 años. Eso se manifiesta en que a pesar de pertenecer a China, mantiene una cierta autonomía. Es un lugar en donde existe el libre mercado, donde se rige bajo un sistema comunista, existe mucha apertura política. De hecho, uno cruza China y se te bloquean todas las redes sociales, no hay libertad de expresión, y en Hong Kong es como un país occidental en ese sentido, es algo más acostumbrado a lo que estamos nosotros. Pero a nosotros nos da lo mismo toda esta hueá. Bueno, no es que nos dé lo mismo porque es importante tener el contexto para poder hablar, pero si queremos hacer un buen video, vamos a los relojes, pues muchachos, eso es lo que nos importa, ¿no? Miren, me vine aquí a la feria, aproveché de venir. Obvio que si estamos en Hong Kong tenemos que venir a la feria. Así que estoy acá en 19th Street con Kwai-Lin Street. Bueno, y hasta el momento busqué relojes, encontré varias cosas interesantes. Están los típicos puestos de feria. Había como un abismo como radical, ¿cachai? Aquí en general pilláis o los relojes así, muy chinos, baratos, o ya te pilláis cosas buenas en el rango de 500, $1000. Había un par de Rolex, no sé, a $2000, ¿cachai? Los Oyster antiguos, que no hay mucha manera de revisarlos, pero que se veían originales. Había un Omega, pillé un Capitán Willard como a $1000 de Estados Unidos. Eso estaba como interesante, pero seguimos en la búsqueda, pues, muchachos, porque acá hay mucho lujo y todo. Pero ¿dónde está la relojería hongkonesa? ¿Dónde está la relojería digital? ¿Dónde está la relojería de cuarzo? Si acá se producía harto. Entonces, por mucho que estemos en el mercado y todo, no he visto nada. Así que eso está pendiente todavía. Algo así, pero de relojes, cáchate, todas estas cámaras de los 90. Esta hueá estaba acá. Sí, todas así. Bueno, como pueden ver, no me fue muy bien en la feria. De hecho, encontré un par de cosas, pero no está la gloria que yo quería. Pero preguntando y visitando los distintos distribuidores, encontré a Anita. Anita es una de las chicas que trabajó en una de las fábricas en que se hacían estos relojes. Y quizás ella me pueda dar un poquito más de pistas sobre qué estamos buscando. A ver, vamos con Anita. Hi, I'm Anita and I live in Hong Kong and I've been in this watch industry from more than 30 years. I came into this industry when I was just a teenager and I didn't understand anything about watches. My godfather, he's the one who actually wanted to create the assembly line, and so he searched for one particular ladies jewelry watch. I remember very well, that's like 30 years back. And believe me, one watch gave us a very big profit. So from there we started to assemble our own watches. When we see the designs of the 80s or 70s digital watches from Hong Kong, they are very crazy designs. Those are very, very creative and totally crazy designs. Yeah, why do you think that happened? You see, it started from Beatles, then again these bell bottoms and the curly hair. So everybody wanted to go high tech with newest creations which they came through. So I guess they just wanted to make something exclusive, which the world doesn't have. Yeah, exactly. Because they were like more crazy than Japanese watches, for example. More, totally crazy, yes. And they wanted to create those digital chips, which not too many people would be able to afford if it was made in Japan. So they wanted to create some chips that would be affordable all around the world.
Anita, can you tell me some brands that you remember from that time? What assembly line did you work in? Like Computron, Fairchild, Piratron. Fairchild, Pegatron, yes, of course, I remember them. But if you remind me, but I wouldn't put it in my head because we had our own brand also. Why Hong Kong and not China or other place? What In was those- the in those those years? days? Why Okay. why Hong Kong was the place for Okay, this? because there was number one, China wasn't very open towards the international world. They were closed and they were only like shipping big containers. Okay, there was no loose cargo nor air freight shipments from there. So what happened was Hong Kong was creating the designs and creating those chips to technically order there and then create new LCD modules, which was easy to assemble in Hong Kong. And after many number of years, China opened up. Okay. China opened up. That's when all the factories moved from Hong Kong to China because of cheap labor, because of opportunities to fly out directly the goods in small quantities to overseas. Thank you, Anita. So Thank good. you very much. Anything to say to people from Chile and Latin America? Chile, Latin America, you know, you have such beautiful watches that are being created by this wonderful gentleman. You need to purchase those. Yeah? Thank you, Anita. Bueno, muchachos, antes de seguir con el video, a mí siempre me han preguntado mucho de que cuándo voy a mostrar mi colección y yo siempre digo que cuando logremos 100.000 suscriptores, si es que lo logramos algún día, me gustaría mostrar mi colección en un video especial, así como mostrando el botoncito de YouTube y también mostrando mi colección. Para complementar el video Hong Kong, quiero mostrarles mi colección de relojes de Hong Kong para que así puedan ver. Estas son las cosas que se hacen en Hong Kong. Ven que los modelos son como bastante especiales y con módulos únicos. Por ejemplo, Telstar. Estos son módulos bien genéricos que se hacían, pero ahí está bien bonito y claro, made in Hong Kong. Y hay muchas copias, de hecho tenemos este bastante ridículo Super Shock y de hecho viene con música y es doblemente engaño porque yo creo que esto no aguanta golpe, es copia y Shock y además no tiene música el módulo, entonces también es como medio chanto. Muchos relojes LED se hicieron en Hong Kong y Bulova fue uno de los grandes practicantes de esto. Miren esta maravilla, qué lindo, ¿no? Gran modelo. Otra marca de las importantes que usó Hong Kong es Sanyo. Sanyo trabajó bastante en Hong Kong. Este es uno de los primeros relojes con calculadora de Sanyo y de hecho tenía para guardar teléfonos. Este es ochentero, es muy antiguo. Todavía está en new stock porque si se fijan todavía tiene el plástico protector. Otro de los módulos que alguna vez lo vimos en el canal, este Computron. Este Computron, muchachos, acá hay historia relojera. ¿Por qué? Porque este Computron yo lo abrí en su minuto y dice Made in Hong Kong, pero el módulo es Sanyo, hecho en Japón. Ustedes pueden pensar, ya, pero qué tanta cosa. Este reloj es de probablemente principios de los 80 y a principios de los 80 habían pasado 40 años de la Segunda Guerra Mundial y Hong Kong había sido ocupado por Japón en la Segunda Guerra Mundial. O sea, una cuestión que los políticos no pudieron resolver. Hasta el día de hoy los chinos tienen problemas con los japoneses, pero eso lo une la relojería. Así que aquí un pedazo de historia de reconciliación nacional, muchachos. Otra de las marcas clásicas, Armitron, este lo tengo un poquito malo, ya lo tenemos que ir reparando de a poquito, pero está bastante bueno. Una de las grandes marcas de semiconductores de Estados Unidos se llama Fairchild. Y Fairchild trabajó mucho externalizando sus modelos en Hong Kong. Si ustedes me permiten recomendar, en general yo recomiendo mucho los relojes Fairchild como relojes con ejes digitales. Eran bastante caros en su época y tienen terminaciones espectaculares. Mira este, qué raro es, ¿no? Entonces Fairchild, yo personalmente, incluso se encuentran muchos new stock todavía disponibles en eBay si buscan. Bonitos relojes Fairchild y fabricados también en su época de gloria en Hong Kong. Hoy día los semiconductores son toda una guerra y todo un problema político, pero no que la relojería no puede unir. Tenemos estos dos marcas que ya son desaparecidas, Nico, Advance, son como copias de otras marcas, pero que igual tienen su cierta gracia hongkonesa. Y finalmente este es una copia del Twin Graph. Este no dice Hong Kong, pero por el tipo de fabricación yo creo que es totalmente hongkonés, el Cardinal. Para ir cerrando les quería mostrar esta maravilla. Me la regaló un seguidor. La gracia, ustedes lo sacan. ¿Cuál es la gracia que tenía este modelo? Tiene chispero y uno se los puede cargar. Acá tiene una entrada para cargar con gas y sirve para encender el cigarrillo. Este en particular está malo, de hecho le compré una cosa de gas y no funciona porque ya está muy viejo. Pero aquí les vamos a dejar un video de uno funcionando. Es muy entretenido este tipo de relojes, así que está bacán. Muchas gracias al seguidor que me lo dio. Está saliendo su nombre en pantalla, pero te pasaste, Marco. Muchas gracias. Y por último,
Y esto ya queda como pendiente para otro capítulo. En algún momento conseguí esta rareza. Miren este Mickey Mouse en la pasta base máxima. Mickey Mouse consumidor de crack. Este es un reloj que también conseguí por ahí en algún minuto. Está malo, más allá de la reparación. Para ver la hora lo que tienen que hacer es como bajarle el gorro y ocurre algo que ocurre en sus peores pesadillas. Miren esto. Imagínate que la bala está ahí en la noche y te aparece esta weá. Terrible. Y algo interesante de este modelo es que si ustedes ven el empaque, dice USA, que probablemente es la marca, Gentle Mouse, que es obviamente Mickey Mouse, Gentle Mouse le pusieron, pero abajo dice ROC. ROC es el acrónimo de Republic of China, que es lo que conocemos como Taiwán. También hay mucha maravilla de relojería taiwanesa, no solo hongkonesa, pero eso es otro tema político y eso también da para otro capítulo y ojalá poder algún día ir a Taiwán y contar la historia de la relojería en Taiwán. Seguimos con el video. Bueno, después de la explicación de Anita y lo que acabamos de ver, da la impresión de que Hong Kong actualmente es un lugar más bien para relojes de lujo y que todo el pasado relojero ya quedó atrás porque todas las fábricas se terminaron trasladando a China ahora que China tiene más apertura. Sin embargo, existe una pequeña fábrica liderada por un soñador, un hombre loco y con un tipo de reloj que prácticamente ya no se ve en ningún lugar del mundo, que se resiste a morir. Muchachos, fui a la última fábrica relojera que queda en Hong Kong y vamos a visitar Tuanco y ver su historia. Acompáñame. Mira, de hecho, para llegar acá hay que ir como en estos pasillos así, tipo, bueno, parece una película como de artes marciales, bueno, es muy bacán. Así que sí, pues, y acá si tú llegáis, tú vas caminando por estos pasillos, ascensores con ascensoristas, y llegáis ahí. Tuanco. Ahí está la maravilla y vamos a conocerlo. Tuanco es una empresa de relojería fundada en 1956 por dos hermanos, los hermanos Lau, y están fabricando relojes ininterrumpidamente desde 1968. Bueno, ¿cuál es su gracia? La gracia es que patentaron un sistema propio de flip clocks. Flip clocks es este reloj que es como que cae. Son muy tradicionales en las películas, uno los ve mucho. Entonces, para cualquier fanático de estos flip clocks, esta es la fábrica y este es el lugar que tienen que visitar. Bueno, al fin lo logré, estamos acá en Tuanco. Oye, mira, me dijeron que no podía grabar la fábrica porque igual es como que acá le dan color por el tema video. Pero miren qué bonito, acá están todos los relojes, miren qué lindo. Mira, ahí se ríe la chica. Mira, la gracia de esta fábrica es que es una de las últimas fábricas de flip clocks, de este tipo de relojes que queda en el mundo. Aquí la oficina es como bien a la antigua y como que no atienden bien, la entrada no es bonita. Entonces como este tipo de lugares que les va bien y no saben por qué les va bien. No sé si me explico. Como Vostok, que es un poco así. Los relojes Vostok también yo creo que como que son bacanes y ellos no cachan por qué son bacanes. Esto es absolutamente así. Yo creo que tuvieron un diseño en algún momento en los años 60 y los dejaron así, 60, 70. Nunca los cambiaron y esa es la gracia por qué siguen sobreviviendo hasta el día de hoy. Los relojes no son baratos porque, como les decía, siguen siendo fabricados acá en Hong Kong. Y yo creo que como que por ser de un nicho tan específico y como que no hay tanta gente que compre estos relojes, yo creo que en China y en otros lugares no lograron adaptarse a fabricar este tipo de cosas. Sin embargo, aquí siguen como al pie del cañón con las cosas. Entonces es como bonito ver que hay una compañía todavía que se queda así. Para mi sorpresa, como que yo pensaba que iba a ser un lugar muy desconocido, pero había bastante turismo. De hecho, me encontré así como con extranjeros que iban a Tuanco especialmente a comprar, a pesar de estar este edificio perdido, abandonado. Igual llegaba gente, miren, entrevisté a uno. I just met a friend. What's your name and what are you doing here? I'm Tyler from Los Angeles, and I'm here buying some clocks. How do you know about Tuanco? Why do you arrive here? I heard about Tuanco from my fiance. She was looking for a really cool clock and found that the only place that makes them is here in Tuanco in Hong Kong. I love how handcrafted it feels. Kind of reminds me of a different time, maybe. And then everything being so digital, I feel like it feels more thoughtful in some ways. Yeah, I think it feels a little bit more cozy. Yeah, I feel. Yeah. Okay, thank you very much. Yeah, of course. Así que de esta manera nos despedimos de Hong Kong. Quería agradecerles a todos por ver este video. Estoy como recién empezando con el tema de los videos a pie. Así que, sin duda, yo creo que los vamos a seguir haciendo. ¿Qué les pareció el video? Estoy aquí feliz, rodeado de estos relojitos. Y a preguntar si los podía vender en la tienda. Ahí vamos a ver cómo nos es. ¿Ya? Los quiero mucho. Chao, chao. Estos edificios gigantes, esa weá de tener como 100 pisos, weón. Y miren, chinos.